Bueno, buenos días y, en primer lugar, por supuesto, agradeceros a la organización que hayáis contado con Comisiones Obreras, en concreto con mi presencia, pues para compartir este rato esta mañana con vosotros, lo cual evidentemente es un placer, especialmente en esta situación, yo creo que de movilización intensa en la que nos encontramos y donde lógicamente hay que aunar todos los esfuerzos, todas las personas, todas las organizaciones en un frente común. Yo voy a intentar ceñirme también a los 10 minutos, pero ya le pido a Alberto de antemano que me avise, porque siempre me estiro más y por lo tanto pedirlo. Voy a intentar hablar de dos elementos centrales, ¿no? Un poco las propuestas que hemos venido manteniendo en materia de empleo como salida alternativa a la crisis e hilarlo con la situación actual que tenemos de la reforma laboral y hacer dos apuntes que me parecen esenciales en materia de la reforma laboral. Por iniciar, yo no voy a dar muchos datos, pero creo que algunos sí son importantes. El primero de los que yo creo que es importante es que este país, al que es verdad que en la última EPA, la del cuarto trimestre del 2011, estamos con una tasa del desempleo del 22,85%, altamente significativa, un desempleo de jóvenes hasta 25 años de casi un 50%, cosa real, pero es verdad que nosotros partimos de una situación de empleo, de desempleo en este caso, en el momento más álgido de la mayor incorporación en el mercado de trabajo, partimos de un porcentaje de desempleo, de tasa de desempleo del 8,6%. Es decir, que lo que hemos incrementado es de ese 8,6% en el año 2007 al 22,85% que tenemos ahora. Es mucho, pero nosotros no partimos de tasas de desempleo bajas. El problema es que las políticas que los partidos que han estado en el gobierno han hecho en ese periodo no han ido nunca preocupadas en la dirección de eliminar precisamente esa partida, ese paro estructural que corresponde a lo que es nuestro modelo, a lo que es cómo se ha realizado la actividad en nuestro país. Y corresponde muy directamente con lo que decía José Antonio, es porque tenemos un modelo productivo de mucha intensivo en mano de obra, con un escaso valor añadido que apuesta poco por la formación, por la investigación, por el desarrollo, por la innovación y por otra serie de elementos. Claro, ¿qué sucede? Que cuando pincha el elemento central inmobiliario donde se realiza la actividad laboral, pues efectivamente en el año 2009 nos vamos a un 13,91% de desempleo y a la tasa que ya conocéis en la actualidad. Entre medias de ese 13,91 y de ese 22,85 hemos tenido una reforma laboral. Una reforma laboral que sigue poniendo de manifiesto que las leyes laborales no tienen absolutamente nada que ver con la actividad económica y mucho menos con la generación de empleo. Con la anterior ley laboral que teníamos, no la que se modificó en el 2010, sino la anterior, se han generado en este país 8 millones de puestos de trabajo, 4 millones de puestos de trabajo que fueron ocupados por trabajadores extranjeros y 4 millones de trabajos que fueron que fueron creados por la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Por tanto, una legislación que ha generado 8 millones de puestos de trabajo no parece que en este momento retocar las legislaciones vaya a ser el elemento clave. Además, es verdad que hay una realidad territorial distinta. Euskadi tiene una tasa de desempleo del 12% y Canarias tiene una tasa de desempleo del 32%. Y es la misma legislación laboral. Con lo cual, está claro que una reforma laboral, la legislación laboral, no es la que potencia o la que no potencia la generación de empleo. Si vemos los datos, que no son fríos, porque cada dato de desempleados lleva una persona detrás, pero si vemos los datos del desempleo y no los unimos con otros datos, no tenemos la dimensión de lo que estamos hablando. Y la dimensión de lo que estamos hablando es que decrece la actividad económica de forma permanente. En febrero del año pasado, o si nos remontamos a los últimos años, todos los meses de enero ha habido una contratación que ha superado el 1.100.000 contratos en el mes de febrero. Este mes de febrero, la contratación no ha superado los 950.000 contratos. Y eso significa solamente una cosa, caída de la actividad económica. Y ahí es donde se tienen que poner las medidas. Si no hay medidas de estímulo a la economía, si no hay medidas que impulsen la actividad económica, da lo mismo lo que se haga en materia de reformas laborales, porque no se va a generar ni un solo puesto de trabajo. Por tanto, ¿por qué se hace una reforma laboral? Porque de fondo subyace
una profunda carga ideológica. Es lo único que subyace detrás de la reforma laboral. Una carga ideológica que significa romper con la base estructural de nuestro mercado de trabajo, del derecho del trabajo, que garantiza la igualdad y que garantiza el equilibrio y que garantiza una determinada relación entre la fuerza de los trabajadores y la fuerza de los empresarios. Y eso es lo que subyace en la reforma laboral, la ruptura radical del derecho de trabajo y la ruptura del equilibrio y de las posiciones de igualdad entre los empresarios y los trabajadores. Y, por tanto, esta reforma es de una carga ideológica absolutamente profunda, como efectivamente todo lo que se está haciendo, como lo que se está haciendo con el juez Garzón, con lo que se está haciendo de volver la justicia al año 84, con lo que se está haciendo en política educativa, que es una absoluta vergüenza, con el frívolo, evidentemente, del ministro de Educación que tenemos, y luego, además, salimos, el Gobierno y yo, la única, no sé políticamente cómo podéis defenderlo en el Parlamento, casi os lanzo más la pregunta a vosotros, ¿no? Pero claro, es un ejercicio de cinismo lo que hace el Partido Popular. O sea, no puede decir que es un problema de mentiras de otros partidos y que ellos no van a mentir. No, ellos no mienten, ellos hacen un ejercicio de cinismo. Dicen, hago una reforma laboral porque estoy muy preocupado por el empleo. Y curiosamente, pero ya os comunico que de aquí a finales de año voy a destruir 630.000 puestos de trabajo. ¿Eso cómo se llama? Yo solamente sé que tiene un adjetivo, no se llama de ninguna otra manera. Si estás preocupado por el empleo, no puedes destruir en un año 630.000 puestos de trabajo. Lo que tienes que poner son medidas para que precisamente lo que haya es generación de puestos de trabajo. Y no se generan puestos de trabajo habiendo prestado a la banca 200.000 millones de euros, que es lo que se ha prestado a la banca en las dos últimas situaciones, la de diciembre y la de la semana pasada. Porque además esos 200.000 millones de euros hay que devolverlos en el plazo de 3 años. Aquí todo el mundo fía que en el plazo de 3 años va a haber la suficiente recuperación económica, social y de empleo para que no haya ningún problema. Pero dentro de 3 años, cuando haya que devolver este dinero, ¿en qué condiciones se va a estar? ¿En qué condiciones de empleo y en qué condiciones económicas? Evidentemente las respuestas hay que empezar a darlas ahora y no son las respuestas falsas y erróneas que da el Partido Popular, que se da a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional, por intereses absolutamente espurios a los de la ciudadanía, que es la única que está perjudicada en esta situación. Hago un inciso. Claro, dice el Gobierno, vamos a rebajar el déficit al 5, o sea, el trabajo del déficit es con el 5,8. No vamos a cumplir con el 4,4. Bueno, 5,8 de entrada ya tiene un trimestre muerto. 5,8 que va a tener que hacer en los próximos trimestres. Porque este anterior, por motivos puramente electoralistas, ya le tiene agotado. Y entonces nos vamos a hacer un ajuste de 3 trimestres. Pero no corrige el principal problema. Y el principal problema es seguir cumpliendo con el 3% del déficit para el 2013. Mientras haya que cumplir con el déficit en el 2013, del 3% en el 2013, no se va a salir de la crisis en una situación de, no se va a salir de la situación, no en situación de igualdad o en situación de justicia, simplemente no se va a salir de la crisis y además esta irá perjudicando. Me vais a permitir un pequeño inciso, ahora que estamos próximos al 8 de marzo, decir que desde el año 2009 todas las políticas realizadas por el anterior Gobierno y estas políticas que se están realizando ahora asestan un duro golpe, el más duro golpe, especialmente a las políticas de igualdad de género y específicamente a las políticas de mujeres. Y, por tanto, en esa dirección, ahondar además más en criterios de desigualdad que se están manteniendo. Bueno, voy finalizando. Las respuestas son falsas. Desde Comisiones Obreras hemos estado haciendo muchas propuestas desde el año 2009 y también hemos estado haciendo muchas movilizaciones desde el año 2009. Parece ser que las movilizaciones que llevamos, que las ha computado algún medio que sale por ahí, son 45 movilizaciones mensuales de media las que hemos estado realizando. No sé si son 45, 30 o 50, las que sean, pero es verdad que desde el 2009 hasta ahora ha habido un ejercicio de movilizaciones, una máxima expresión con la huelga del 2010, pero movilizaciones colaterales. Pero también hemos presentado alternativas. Presentamos una en el 2009, Pacto del Estado por el Empleo y la Cohesión Social. Hemos presentado la ILP,
que yo no digo nada, pero os hacemos valedores en el Congreso, evidentemente, de nuestra iniciativa legislativa popular, que presentaba un elemento central, que era actuar sobre la flexibilidad interna en las empresas para negociar que hubiera mantenimiento de puestos de trabajo y no tirar de la excesiva flexibilidad externa que tienen las empresas a través de las contratas, subcontratas, temporalidad, externalizaciones y otra serie de mecanismos de flexibilidad interna que lo único que suponen es tirar del despido fácil en vez de negociar el mantenimiento y la flexibilidad interna en el puesto de trabajo. En septiembre del año pasado hicimos además una propuesta de pacto por el empleo, que no os las voy a mencionar porque la conocéis, que hablaba de fiscalidad, hablaba de sistema financiero, cambio de modelo productivo y un eje central que era ampliar los elementos de protección social para las personas fundamentalmente. ¿Cuál es la respuesta que ha dado el Gobierno a todas estas iniciativas presentadas? Esta reforma laboral. 2 apuntes, 3 apuntes de la reforma laboral, que no quiero que se pasen por alto. 1. Afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, pero cuando digo a todos los trabajadores y trabajadoras, digo a todos, al personal laboral fijo de las administraciones públicas, a más que ninguno en este momento, porque el ajuste de empleo en este momento está precisamente en la ya anunciada reforma de la reestructuración del sector público que va a hacer el Partido Popular y además le ha abierto la puerta precisamente en esta reforma laboral a que sea el personal laboral fijo de las empresas públicas, agencias, organismos autónomos, entidades públicas, etcétera, las primeras que se van a ir a la calle, porque además ha evitado que puedan hacer expedientes de regulación de empleo de carácter temporal o de carácter de suspensión y automáticamente dice que para el personal laboral fijo de las administraciones públicas, etcétera, solamente habrá expedientes de regulación de extinción. Eso solamente se llama de una forma, hacer el ajuste precisamente en el sector público. Y es un elemento verdaderamente peligroso porque además ataca los cimientos del estado de bienestar, de los servicios públicos, de los servicios de atención a la ciudadanía. Segundo elemento, es un golpe radical a la negociación colectiva. Va al modelo de Thatcher. Tenemos ahora mismo el 90% cubierto de la negociación colectiva a través de los convenios de carácter sectorial. ¿Qué es lo que hace? Dice, la prevalencia es del convenio de empresa. Cuando tú tienes un convenio de empresa con empresas de menos de 6 trabajadores, que son el 98% de nuestro tejido productivo, lo que estás diciendo es que dejas al 90% sin cobertura de negociación. Es decir, individualización de las relaciones laborales fundamentalmente. Y el tercer elemento es el contrato para empresas de 50 trabajadores que han pasado de la noche a la mañana, ser pyme, en vez de ser de menos de 25 trabajadores, ahora ya es a partir de 50, es absolutamente discriminatorio. Se toque como se toque, pero establece una figura verdaderamente peligrosa que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, que es la figura del desistimiento. La figura del desistimiento es la figura de hoy, no vuelva usted mañana a trabajar. Esa es la figura del desistimiento. Y eso es lo que se hace precisamente con ese contrato, alterando totalmente las relaciones. Bien, finalizo. ¿Qué es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia sindical y qué es lo que hemos planteado? Bueno, pues la estrategia sindical es sencilla. Estamos en un momento duro y lo que vamos a hacer es un proceso de movilización sostenida en el tiempo, que no finaliza, se haga huelga general o no se haga huelga general, no finaliza en ese momento. Hay un proceso de movilización sostenida mientras las políticas internacionales y nacionales sean efectivamente las que se están haciendo completamente contrarias a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, contrarias a los intereses de la ciudadanía. Ya hemos tenido una el pasado 19 de febrero y había gente que se sorprendía. Pues yo no estaba sorprendida, es lógico, porque la gente está muy harta y muy cansada de seguir escuchando falsedades. Y por tanto, bien, el 19 de febrero. Ahora tenemos, el día 8 están las movilizaciones por el Día de la Mujer Trabajadora, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tenemos que aprovecharlas, evidentemente, para hacer una vuelta de giro más al tema de la reforma laboral, especialmente en materia de política de género. Y, además, el día 8 se presenta la convalidación parlamentaria del decreto, que ahí, evidentemente, no comento nada. La próxima movilización es el 11 de marzo, descentralizada en todas las capitales de toda España, de todas las ciudades de España. Y sí, es el 11 de marzo, y sí, no pasa nada, porque coincida con los atentados de Madrid. Y no pasa nada
porque la mayoría de la gente que murió en esos atentados eran trabajadores y trabajadoras. Y la mayoría de esa gente, mucha de esa gente, eran afiliados a los sindicatos. Y, por tanto, no hay mayor homenaje que nosotros también nos pongamos a hacer una manifestación precisamente ese día. Y no quita, porque nosotros vamos a ir a Atocha a las 9 de la mañana a hacer el homenaje que hemos hecho siempre, siempre, de los abogados de Atocha, que quien no ha estado nunca, nunca es la VT. Pero el resto de las asociaciones sí ha estado. Y, por tanto, nosotros seguiremos. Y lo que pasa es que, claro, Esperanza Aguirre, lista, evidentemente, porque lo es, no hay que negárselo, muy espontánea ella, muy, en fin, no voy a seguir utilizando más apelativos. En fin, ella, la de los calcetines. En fin, pues esta mujer, que ya tenía previsto, como salió ayer la presidenta de la VT, que iba a trasladar los actos al día 12, porque un domingo a las 9 de la mañana no iba a ir a nadie, que si eso no es frivolidad, venga quien sea y lo vea, entonces dice ahora que es que no lo va a hacer porque se ha convocado a manifestaciones. Radicalmente falso. No hay menor homenaje a las víctimas, a los nuestros, que efectivamente manifestarnos por sus derechos precisamente ese día. Termino, que si no, Alberto... Termino, que Alberto, con buen criterio, ya me dice que ya me estoy excediendo. Simplemente una cosa. Consejo Confederal, el día 9, consejos confederales de comisiones de UGT. Máximo, órganos y tal, como la mayoría lo conocéis, no lo explico. Nos reunimos el día 9 y el día 9 habrá una comparecencia ante los medios de comunicación. Y el día 11, la manifestación. Solamente hay dos caminos, o la negociación, y todos veis cómo apunta, o el conflicto. Y yo creo que como aquí todos somos suficientemente inteligentes, no es necesario que diga cómo se significa el conflicto. Y por tanto, pues prepararos, que la fecha la vais a conocer esta semana.